Hola compañeros, soy Jorge Alonso y vamos a continuar con el tema de criterios de congruencia de triángulos, primeras nociones de geometría euclidiana. Pues bien, dijimos que el siguiente paso es probar precisamente nuestro primer criterio de congruencia, el cual es el criterio lado, lado, lado. Es el primer criterio de congruencia que vamos a demostrar, porque ya establecimos que para nosotros el criterio lado, ángulo, lado no es proposición, es decir, no se demuestra, sino que lo asumimos como axioma. Entonces, el primer criterio que vamos a demostrar, y en ese sentido es el primero, es el criterio de congruencia lado, lado, lado. Es decir, en estricto sentido sería nuestro segundo criterio de congruencia. Cabe hacer la observación de que lo que vamos a hacer en este criterio es, o lo que vamos a hacer al demostrar o para demostrar este criterio, es este criterio reducirlo al criterio lado, ángulo, lado, que es el que ya tenemos por válido, ya lo tenemos, que es nuestro axioma. Pues reducir un criterio a otro significa que lo que vamos a hacer es hacer ver que si un par de criterios, perdón, hacer ver que si un par de triángulos cumplen este criterio, entonces ese par de triángulos también cumplen el criterio que ya tengamos como válido. Es decir, en este caso vamos a demostrar que si un par de triángulos tienen sus tres lados respectivamente iguales, entonces esos dos triángulos también comparten el criterio lado, ángulo, lado, y por lo tanto serán semejantes, y por lo tanto este criterio también será criterio de congruencia. Eso significa reducir un criterio a otro. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer, como yo diría, como siempre, por donde tenemos que empezar es: supongamos que tenemos dos triángulos. Aquí tenemos, estoy pintando el primero, dos triángulos A, B, C, y otro triángulo A', B', C', y estamos suponiendo que cumplen el criterio de congruencia lado, lado, lado. Es decir, estamos suponiendo que este lado mide lo mismo o es del mismo tamaño que este, y así con los demás. Este es igual a este lado y finalmente este lado es igual a este lado. Eso es lo que tenemos como hipótesis, y lo que tenemos que demostrar es que son congruentes. Insisto, como en este momento el único criterio de congruencia que tenemos ya dado por válido es el lado, ángulo, lado, entonces hay que ver que este criterio se puede reducir a nuestro axioma de congruencia. Y para eso necesitamos hacer, digámoslo así, una construcción. Lo que voy a hacer es, para no ensuciar esta figura, suponer que este mismo triángulo hago una copia idéntica de él, y esa copia idéntica de él, como dije, ya supongamos que creamos un fantasmita de este triángulo, y ese fantasmita lo desplazamos y lo colocamos aquí. Entonces, básicamente, y es más, le voy a colocar las mismas letras, porque estoy pensando que es exactamente el mismo triángulo, solamente que lo pongo aquí abajo como para que la figura me quede como mejor organizada. Este C, le pongo C aquí para que no estorbe. Ahora, lo que hay que ver es, por ejemplo, que yo no sé cómo son los ángulos correspondientes. Es decir, por ejemplo, este ángulo yo no sé si es igual a este ángulo, porque si yo supiera que son iguales, entonces en realidad yo lo que tendría, por ejemplo, es el criterio lado, ángulo, lado. Es decir, yo ahorita no puedo suponer que este ángulo es igual a este ángulo, o que son distintos. Es decir, yo no puedo ahorita trabajar con los ángulos
correspondientes de los triángulos y hacer suposiciones acerca de ellos, porque precisamente lo que quiero demostrar es que son iguales. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Solamente voy a considerar este ángulo que está aquí y le voy a llamar gamma. Y recalco mucho eso. Para nada voy a utilizar que este ángulo que le llamé gamma prima sea igual o no sea igual a este. Simplemente me voy a fijar en este ángulo. Eso sí lo puedo hacer. Y lo siguiente que voy a hacer es... Aquí voy a borrar esta B y voy a pintarla acá para que no estorbe. Y lo siguiente que voy a hacer es esto. Nosotros, como ya dijimos, a lo mejor va a haber ciertas construcciones geométricas que no vamos a demostrar o no vamos a construir, simplemente las vamos a dar por hecho. Por ejemplo, una de ellas, y que aparece en el libro 1 de Euclides, es cómo, digámoslo así, cómo construir un ángulo igual a un ángulo dado, o en otras palabras sería lo equivalente a un ángulo trasladarlo, es decir, hacer la construcción de teniendo este lado, el lado BC como lado inicial, teniendo el punto C como vértice, construir un ángulo, en este caso va a quedar aquí, construir un ángulo que sea de igual magnitud que el ángulo gamma prima, que básicamente en lo que consiste eso pues es trasladar el ángulo gamma prima teniendo a C como vértice. Eso es una construcción geométrica que simplemente la vamos a elaborar sin demostrarla. No es nada difícil de hacer la construcción que permite hacer eso. Es decir, yo ahorita lo que voy a hacer es considerar una recta K y suponer que este ángulo que voy a pintar aquí abajo también es gamma prima, es decir, simplemente trasladé este ángulo para acá. Creo que al menos visualmente se entiende muy bien lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, este ángulo lo voy a trasladar hasta aquí. Este ángulo es igual a gamma. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es considerar el segmento C'A y trasladarlo igual a este segmento, sobre esta línea, teniendo como punto inicial el punto C. Es decir, yo lo que tengo que hacer aquí es determinar un punto D de tal forma que el segmento DC sea igual al segmento C' A'. Igual, trasladar un segmento de un lugar a otro es sencillo. Simplemente vamos a suponer que se puede hacer, porque se puede hacer. Entonces, este que está aquí le vamos a llamar B' porque es igual a este por construcción. Entonces aquí para que se vea bien, este que está aquí dijimos que es gamma prima. Ahora, lo último que voy a hacer es simplemente trazar la línea que conecta a B con D. Entonces vean, básicamente lo único que hicimos fue lo siguiente. Dado que este triángulo es exactamente el mismo que este triángulo, simplemente lo volví a copiar aquí abajo, entonces BC es de magnitud A. Dado que los tres lados de este triángulo son iguales a sus tres ángulos correspondientes, entonces A mide lo mismo que A'. Entonces lo que hice básicamente es lo siguiente. Como este ángulo gamma prima lo pasé o lo trasladé para acá, y como el lado B' lo desplacé lo trasladé a CD, entonces si nos fijamos, este triángulo A', B', C' comparte con este triángulo que está abajo el criterio lado, porque este lado BC mide lo mismo que este lado B', C'. Comparte el criterio lado que corresponde a las A's, comparte el criterio ángulo que corresponde a la gamma prima o al ángulo gamma prima y el criterio lado ángulo lado, porque el último lado también, que es B', que es A', C', es igual a CD por construcción. Es decir, con lo que acabo de hacer, lo que puedo ver es que el triángulo DBC es
congruente al triángulo A'B', C', y eso lo voy a escribir. Notemos que el triángulo A'B', C', A'B', C' es congruente por la construcción que yo acabo de hacer a el triángulo DBC, al triángulo DBC. Comparten el criterio lado, ángulo, lado, que es nuestro axioma de congruencia de triángulos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que sus restantes partes correspondientes también son iguales. Insisto, es como si este triángulo lo hubiera girado, lo hubiera volteado de tal forma que A' quedara abajo. Si yo lo giramos y lo trasladamos, empalmaría exactamente con este triángulo. Es decir, no es difícil ver que entonces el lado C' corresponde aquí al lado BD, es decir, este lado BD es igual a C', dado que estos dos triángulos son congruentes, y este lado AB es igual a C, porque el triángulo ABC es este mismo, es exactamente igual o congruente con el triángulo original. Entonces, hasta aquí ya hemos logrado hacer esta construcción. Hemos logrado poner dos triángulos, digámoslo así, compartiendo el lado BC. El de arriba es el que teníamos originalmente y el de abajo lo construimos de tal forma que sea o que es congruente a el triángulo de la derecha. El siguiente trazo que voy a hacer es este. Simplemente voy a unir el punto A con el punto D. Este trazo ya me va a ayudar mucho. Al hacer ese trazo, nosotros podemos ver lo siguiente. Yo puedo considerar en este momento el triángulo BDA, es decir, triángulo BDA, y puedo considerar también a el triángulo CAD. CAD. Ahora fíjense, AB y BD miden lo mismo, porque uno mide C y el otro mide C', que por hipótesis son iguales. Es decir, este triángulo es un triángulo isósceles. De igual forma, si nos fijamos, el lado DC y el lado DC mide B' o es B', que es este que está aquí, así lo construimos, y el lado AC mide o es B minúscula, es decir, y también como B es igual a B', entonces este lado AC es igual al lado CD, es decir, estos dos triángulos son triángulos isósceles. Y justamente acabamos de demostrar que un triángulo es isósceles si y solo si los ángulos opuestos a los lados iguales también son iguales. Es decir, en este momento, si yo me fijo en el primer triángulo, en el triángulo BDC, como los lados iguales son C y C', entonces los ángulos que también son iguales son los que son opuestos a los lados iguales, es decir, los ángulos de la base, por decirlo así. Y de igual forma, en el otro triángulo, este ángulo resulta ser igual a este ángulo resulta ser igual a este ángulo, porque este triángulo también es isósceles. Ahora, si nos fijamos, yo puedo darme cuenta que como este ángulo es igual a este ángulo y a su vez este ángulo es igual a este ángulo, entonces si yo considero el ángulo completo, también son iguales entre sí. Entonces yo puedo darme cuenta, entonces aquí lo que podemos escribir es lo siguiente: como este triángulo es isósceles, podemos escribir entonces que el ángulo BAD
BAD, BAD es igual al ángulo ADB, ADB. Y como este triángulo es también isósceles, pues lo correspondiente, el ángulo CDA, el ángulo CDA es igual al ángulo DAC, es igual al ángulo DAC. Entonces, si nos fijamos, sumando este ángulo que es este más el ángulo que le corresponda aquí, es decir, creo que visualmente es muy claro. El ángulo BAD más el ángulo DAC, que es este, es igual al ángulo ADB más el ángulo CDA. Es decir, esto implica lo que acabo de decir, pero en resultado es que el ángulo completo, el ángulo CDB, es igual al ángulo BAC. Y entonces, si nos fijamos, veamos esto. Esto quiere decir que ahora yo me puedo fijar en el triángulo ABC y me puedo fijar en el triángulo DBC. Ambos triángulos, sus lados, una pareja de lados correspondientes serían C y C', que son iguales por hipótesis. El ángulo correspondiente a este ángulo que está aquí es este ángulo que está acá, que son los que acabamos de ver, que son iguales. Y el lado correspondiente a B es igual a B' por hipótesis. Es decir, estos dos triángulos que están pegados, digámoslo así, por el lado BC y que uno está derecho y el otro está de cabeza, yo diría claramente son congruentes. ¿Por qué? Porque están cumpliendo nuestro criterio lado, ángulo, lado, que no es otra cosa más que nuestro axioma de congruencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las restantes partes correspondientes también son iguales. En particular, lo que podemos ver es lo siguiente, es decir, en particular con lo que llevamos ahorita, ya acabamos. ¿Por qué? Porque yo acabo de ver que el triángulo ABC es congruente al triángulo DBC, pero además, a su vez, el triángulo DBC, que es el que construimos aquí abajo, lo construimos de tal manera que fuera congruente a su vez con el triángulo A'B', C'. Es decir, este triángulo es congruente a este y este triángulo también es congruente a este. Entonces, podemos decir, digámoslo así, por transitividad, como ambos triángulos son congruentes al mismo triángulo, podemos decir que son congruentes entre ellos y por lo tanto escribir eso. Es decir, podemos escribir, por lo tanto, como el triángulo DBC por un lado es congruente al triángulo ABC y por otro lado el mismo triángulo DBC es congruente al triángulo A'B', C', implica que el triángulo ABC es congruente a el triángulo A'B', C'.
Es decir, aquí, si se fijan, estamos utilizando como la transitividad para la congruencia, pero también lo podríamos hacer de otra manera, como dándonos cuenta que acabamos de probar que este ángulo es igual a este ángulo. Y si se fijan, este ángulo, como el triángulo DBC es congruente al triángulo A'B', C', voy a ponerle nombre solamente como para poder trabajar. A este ángulo le llamamos alfa y a este llamémosle alfa prima. Como este triángulo, el triángulo A'B', C' es congruente al triángulo DBC, entonces este ángulo también es alfa prima y este ángulo que es alfa por construcción es este también es alfa. Y entonces acabamos de probar que estos dos triángulos son congruentes y por lo tanto alfa es igual a alfa prima, pero alfa prima por construcción es este y alfa por construcción es este, por lo tanto tendríamos que alfa es igual a alfa prima y si alfa es igual a alfa prima, entonces ya los triángulos ABC y el triángulo A'B', C' son congruentes porque, ¿por qué? Porque están también cumpliendo el criterio lado, que serían las Cs, ángulo, que serían los ángulos alfa, lado, que serían los lados B'. Es decir, esa es otra forma de llegar a este mismo resultado. Pero también lo podemos hacer así, como ya estos dos triángulos son congruentes a un tercero, pues son congruentes entre ellos. Espero se haya entendido esta demostración y sobre todo espero que se haya entendido que al final completamos la demostración de dos maneras distintas. Entonces ya con esto lo que estamos haciendo es probar el criterio de congruencia lado, 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 que es la proposición 8 del libro 1 de los elementos de Euclides. Lo que vamos a hacer enseguida es probar precisamente la proposición 9 y la proposición 10 de los elementos del libro 1 de los elementos de Euclides. Tanto la proposición 9 como la proposición 10 hablan de bisecar. La proposición 8 establece que se puede bisecar un ángulo y la proposición 9 establece que se puede bisecar un ángulo y la proposición 10 establece que se puede bisecar un segmento. Entonces, y de hecho son proposiciones que lo que piden hacer es una construcción, es decir, lo escribo para que se vaya entendiendo. Lo que vamos a hacer ahorita es la proposición de Euclides del libro 1, la proposición número 9. La proposición número 9 es una construcción, es decir, pide realizar una construcción y dice bisecar un ángulo. ¿Sale? Entonces no es difícil hacer esta demostración. Lo que tenemos que hacer es simplemente eso, es decir, si yo voy a pintar aquí un ángulo, ahí está mi ángulo, aquí pongámosle B simplemente para poder nombrarlo, aquí le vamos a poner A también para no poder nombrarlo si lo requerimos y aquí le vamos a poner C. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a colocar un punto D aquí, digamos que a este punto le llamo D, y yo lo puedo pensar de varias maneras. A final de cuentas lo que quiero hacer es colocar un punto aquí al cual le voy a llamar E, de tal forma que AD sea igual o del mismo tamaño que AE. Eso lo puedo hacer poniendo primero AD y después considerando la circunferencia que tiene centro en A y radio AD, donde esa circunferencia corte al segmento AC, ese punto va a ser el punto E, de tal forma que AE es igual a
AD. Es decir, podemos decir sea BAC, el ángulo BAC, el ángulo dado. Podemos decir sean D en AB y E en AC, tal que AD es igual a AE. Eso lo podemos hacer con la construcción que acabo de esbozar. Ahora, ya que tengo estos dos puntos D y E, simplemente considero el segmento determinado por ellos. Ahora, yo aquí tengo un segmento. Ya vimos que si nosotros tenemos un segmento, podemos construir un triángulo equilátero que tiene a ese segmento como uno de sus lados. Y para ser como más concretos, que tenga a ese segmento, digámoslo así, como su base. Esa construcción ya la hicimos, entonces ya la damos por hecho y podemos decir que podemos considerar este punto F de tal forma que el triángulo, es decir, sea F tal que el triángulo FED es equilátero. Sabemos que podemos construir un triángulo equilátero. Aquí ya obviamos toda la construcción, ¿no? ¿Sale? Sabemos que esto es posible por la proposición 1 del libro 1 de los elementos de Euclides. Ahora, ya que hicimos eso, lo que resta hacer simplemente es trazar la línea que va de A a F. Si yo trazo esta línea, ya es muy fácil demostrar que esta línea AF precisamente es la línea que biseca al ángulo y por lo tanto hemos logrado construir la bisectriz o bisecar un ángulo. Para ver que en efecto esta línea AF biseca al segmento BAC, pues hay que probar que este ángulo mide lo mismo o tiene la misma magnitud que este ángulo. Y para hacerlo es muy sencillo a partir del criterio que acabamos de demostrar, es decir, a partir del criterio lado, 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 porque lo único que hay que hacer es fijarse en el triángulo EAF, y en el triángulo DAF. Si nos fijamos por construcción, AD mide lo mismo que AE. Por ejemplo, entonces este lado AE sería el correspondiente o es el correspondiente de AD. Ahora, como el triángulo FED es un triángulo equilátero, en particular FE es o mide lo mismo que FD, entonces este lado sería o es correspondiente de este, es decir, el correspondiente de FE es FD. Y finalmente esos dos triángulos están pegados o tienen al lado o al segmento AF como lado en común. Entonces, con lo que acabo de decir, espero que sea claro que estos dos triángulos en efecto están cumpliendo con el criterio lado, lado, lado. Y por lo tanto son congruentes, y sabemos que si son congruentes, entonces todas las restantes partes correspondientes también son iguales. En particular, en este momento yo puedo decir que si este es alfa y este es alfa prima, resulta que son ángulos correspondientes, y por lo tanto, como estos dos triángulos son congruentes, esto implica que alfa es igual a alfa prima, y esto a su vez podemos decir que por lo tanto si alfa es igual a alfa prima, por lo tanto AF biseca a el ángulo BAC, que es lo que queríamos hacer. Entonces acabamos de demostrar la proposición 9 de los elementos de Euclides. Lo siguiente que vamos a hacer es una proposición parecida,
es la proposición de Euclides del libro 1, la proposición 10, y esta proposición es otra construcción, es decir, lo que pide es bisecar un segmento. Es decir, ahora lo que nos dan es un segmento, y así para no perder la costumbre le vamos a llamar el segmento AB, y de lo que se trata es precisamente de bisecarlo, es decir, de ser capaces de localizar o ser capaces más bien de determinar un punto de tal manera, supongamos que ese punto le llamamos D, que todavía no lo logramos ubicar, de tal manera que AD mida o sea de igual magnitud que DB. Eso es de lo que se trata. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy parecido a lo que hemos hecho hasta ahorita. Sabemos que ya que tenemos el segmento AB, es posible construir un triángulo equilátero que tenga a ese segmento AB como base. Entonces lo mismo, ya doy como por obvia esa construcción y puedo decir que puedo construir este triángulo y a este vértice llamarle C, de tal manera que el triángulo CAB sea equilátero. Entonces me voy a saltar pasos y ya voy a escribir CAC tal que el triángulo CAB es equilátero. Y lo mismo, sabemos que esto es posible hacer por la proposición 1 del libro 1 de los elementos de Euclides. Ahora, lo que vamos a hacer es ahora, en este momento, aplicar la proposición anterior. La proposición anterior nos dice que si tenemos un ángulo, en este caso el ángulo BAC, podemos trazar una recta que resulta ser su bisectriz. En este momento yo voy a aplicar la proposición anterior a el ángulo ACB, es decir, quiero construir la bisectriz de este ángulo, y lo mismo, aplicando este procedimiento, aquí ya lo damos por obvio, sabemos que somos capaces de construir una recta que resulte bisecar este ángulo. Entonces esa recta va a cortar a AB precisamente en D. Entonces podemos decir sea D tal que CD bisectriz o es bisectriz tal que CD bisectriz de el ángulo ACB. Ahora, este punto podemos demostrar que así construido es la biseca al segmento AB, y demostrarlo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque como el triángulo CAB es equilátero, en particular si a este lado yo le llamo A, este también es A, son iguales esos lados. Como esta línea es bisectriz, si este ángulo es alfa, este ángulo también es alfa. Y si nos fijamos, este lado yo lo puedo ver como lado común para los dos triángulos que están aquí. Es decir, con esto que estamos viendo o con esta construcción que acabamos de realizar, es fácil ver que si yo me fijo en el triángulo DCA, y en el triángulo DCB, es que estoy dudando, no es que esté dudando, más bien lo pensé un poquito, es decir, me tardé en escribir estos porque yo estaba en mi mente acomodando los triángulos para que queden bien orientados, bien acomodados en cuanto a sus lados correspondientes.
Entonces, esos dos triángulos no es fácil, perdón, no es difícil ver que son congruentes precisamente por nuestro axioma de congruencia, que es el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, lo mismo, o sea, habría que acomodarlos, o bueno, si uno quiere hacerlo como muy, muy claro todo, habría que el triángulo DCA pintarlo aquí abajo de manera conveniente, es decir, acomodado de manera conveniente, y el triángulo DCB pintarlo al lado también y moverlo como haga falta para que queden en la misma posición, pero parece que está bien hecho de esta manera, ¿no? Entonces, si nos fijamos, esos dos triángulos son congruentes porque están cumpliendo nuestro axioma de congruencia, y en particular lo que nos dice nuestro axioma de congruencia es que los restantes lados también son iguales. Entonces voy a hacer lo que acabo de decir simplemente para no dejarlo. Si yo pintara aquí el triángulo, lo voy a pintar de otra forma, o sea, no, quizá no está conservando la forma, pero si yo este triángulo lo puedo pintar de aquí abajo, o lo puedo trasladar y girar y voltear, o lo que haga falta, de tal forma que aquí quede D, que aquí quede A y que aquí quede C. Si hago eso, el ángulo alfa queda aquí, el ángulo A queda acá, y el lado que están compartiendo, que le vamos a llamar B para poderlo escribir, queda aquí. Ahora el triángulo DBC, y de hecho creo que sí hace falta. A ver, cómo le hacemos qué tendríamos que hacerle a este segundo triángulo para que quedara en esta misma posición? Entonces, y más bien lo que estoy viendo ahorita es, a ver, nada más es cuestión de imaginárselo, no sé por qué estoy titubeando ahorita. Por un lado lo veo y por otro lado como que me está costando trabajo. Yo podría poner este triángulo más o menos así, poner D arriba, poner B aquí, poner C aquí, entonces el ángulo alfa me queda aquí, el lado A me queda aquí. Es que sí, estoy haciendo algo mal, porque no sé qué es lo que estoy haciendo mal, es algo muy sencillo. Entonces, voy a revisar otra vez si acomodé bien este triángulo. Entonces, ADC. Sí, creo que este está bien acomodado. Nada más es cuestión. A ver, creo que, o sea, no sé qué es lo que estoy viendo mal ahorita, aunque estoy casi seguro que lo que estoy haciendo está bien hecho. A ver, voy a mejorar este triángulo, lo voy a escribir como el triángulo CAD. CAD. Y este triángulo, el triángulo de la derecha, lo voy a escribir como el triángulo, pensando simplemente que el triángulo que está a la derecha lo volteo para que B quede encima de A, me quedaría como el triángulo CBD. CBD. Entonces lo mismo, si hago esto, el triángulo CAD me quedaría pintado más o menos así. Aquí está C, aquí está A y aquí está D. Aquí me quedaría el ángulo alfa, aquí me quedaría A, aquí me quedaría B. Ahora, si este triángulo, el CBD, lo volteo para que B quede donde está A, me queda el triángulo CBD, y por lo tanto me quedaría como de esta forma también. Aquí me queda C, aquí me queda B, aquí me queda D. Ahora este que está aquí es
A, este que está aquí es alfa y este que está aquí es B. Ahora sí, esto sí lo logro ver como con más claridad. Esos dos triángulos son congruentes debido al criterio lado, ángulo, lado, que es nuestro axioma. Pero esto que está acá tiene que coincidir con esto que está aquí, a menos que yo haya escrito mal alguna de las letras o por alguna razón ya me haya ofuscado y haya hecho mal los dibujos. Entonces, pues ya, no lo voy a investigar más. Seguramente ahorita que termine el video lo voy a ver con claridad. Siempre pasa eso. Lo que quiero decir es, estos dos triángulos claramente son, o más bien escritos de esta manera, estos dos triángulos claramente son congruentes y uno es el que está aquí a la izquierda y el otro es el que está aquí a la derecha. Eso quiere decir que las restantes partes correspondientes también son iguales. En este caso, si a esta parte yo le llamo C y a este yo le llamo C', me implicaría, como estos dos triángulos son congruentes, que C es igual a C'. Y por lo tanto, si C es igual a C', quiere decir que AD es igual a BD. Es decir, AD mide o es de igual tamaño que BD y por lo tanto lo que estamos teniendo es que D es el punto medio de AD. Es decir, lo que estamos viendo es que D biseca a el segmento AB. Aquí puse AD, pero más bien era B. ¿Sale? Entonces, de hecho está muy feo eso. Aquí es A, B. ¿Sale? Entonces, aquí, perdón por haberme ofuscado en esta parte, no logro ver todavía qué es lo que estoy haciendo mal, pero ya no me voy a detener más porque simplemente lograré hacer más largo el video. ¿Sale? Entonces, y creo que ni siquiera era necesario hacer esto, creo que desde el principio se veía con claridad. Entonces lo que acabamos de hacer ahorita es demostrar la proposición 9 y la proposición 10 de los elementos de Euclides. La proposición 9 es la construcción que nos permite bisecar un ángulo y la proposición 10 es la que nos permite bisecar un segmento. Ahora, a partir de eso podemos hacer otra proposición que es la proposición 16, la cual resulta muy útil. La proposición 16 es, yo diría, como comentario personal o como comentario al margen, la proposición 16 del libro 1 de los elementos de Euclides para mí es mi favorita, es muy poderosa. La proposición 1.16 logra hacer un montón de cosas, es decir, muchas cosas dependen, o muchos de los resultados de la geometría euclidiana básica dependen de la proposición 16. Entonces lo que vamos a hacer es eso, probar la proposición de los elementos de Euclides del libro 1, la proposición 16. La proposición 16 dice que el ángulo exterior de un triángulo, el ángulo exterior de un triángulo es mayor que cualquiera de los dos interiores. Es mayor que cualquiera de los dos ángulos interiores, que cualquiera de los dos ángulos interiores opuestos a él.
a él. En una figura queda más claro lo que estamos tratando de hacer. Entonces yo diría, como siempre, hay que hacer nuestra figura. Hagámosla más o menos así. Espero que no está quedando muy feo ese lado. Ahí está, más o menos así. ¿Sale? Entonces aquí está el lado A, aquí está el lado B, perdón, el vértice A, vértice B y vértice C. Ahora este lado, el lado BC, lo vamos a prolongar para poder considerar uno de los ángulos exteriores. Entonces este ángulo es el ángulo que le vamos a llamar exterior. Y vamos a suponer que es el ángulo del cual está hablando esta proposición. Dice que el ángulo exterior de un triángulo es mayor que cualquiera de los interiores opuestos a él. Si se fijan, este que está aquí, que sería gamma o que es gamma, es interior al triángulo, pero es el adyacente a delta, donde delta es uno de los ángulos exteriores. Entonces, por ejemplo, alfa y beta, yo diría, es claro que son los dos ángulos que son interiores y que además están opuestos al ángulo delta. Entonces a este le llamamos gamma y lo que tenemos que demostrar por demostrar que delta utilizando la figura es mayor que alfa. Y también tenemos que demostrar que delta es mayor que beta. Es decir, hay que probar que el ángulo exterior es mayor que cualquiera de los ángulos interiores opuestos a él. ¿Sale? Entonces lo único que vamos a hacer, bueno, o más bien lo que vamos a hacer en esta demostración es centrarnos en esto, centrarnos en la demostración de que delta es más grande que alfa. Y vamos a dejar como tarea, digámoslo así, porque esta demostración se hace de manera totalmente análoga a cómo se haga esta. Entonces nos centramos en esta y dejamos esta como ejercicio. ¿Sale? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Justamente acabamos de probar que si yo tengo un segmento es posible bisecarlo. Es decir, si yo tengo un segmento, en este caso el segmento o el lado AC, es posible bisecarlo, es decir, es posible determinar un punto de tal manera que ese punto sea el punto medio. Es decir, podemos escribir CAE tal que CE es igual a EA. Es decir, E es el punto medio del segmento CA. Lo podemos hacer por la proposición que acabamos de demostrar. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a unir a B con E. Y vamos a prolongar esa recta. ¿Sale? Ahora, lo que vamos a hacer enseguida es algo que no lo hicimos aquí, pero lo damos por hecho. Simplemente lo que vamos a hacer es el segmento BE, suponer que hacemos una copia de él, un fantasmita de él. El segmento BE hacemos un fantasmita de él y lo trasladamos hacia acá. Es decir, el segmento BE lo trasladamos para que su nuevo punto inicial sea E. Es decir, simplemente lo recorro. Es decir, lo único que quiero hacer es aquí localizar un punto al cual le llamo F, de tal manera que BE tenga el mismo tamaño que EF. Eso es equivalente al segmento BE haberlo trasladado. Entonces, sea F tal que BE es igual a EF. Entonces acabo de hacer un par de construcciones, es decir, acabamos de determinar el punto E y el punto F cumpliendo estas propiedades. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es simplemente unir el punto F con el punto E. Aquí vale la pena hacer la aclaración siguiente. Si se fijan, este punto F es un punto que queda dentro de la región angular del ángulo delta.
Y si recuerdan, nosotros establecimos un axioma que dice que si yo coloco un punto dentro de un ángulo y si ese punto lo uno con el vértice del ángulo, entonces logro generar ángulos que son menores que el ángulo original. Es decir, si en este momento yo uno F con C, como F está dentro de la región angular de delta, entonces yo puedo decir, utilizando el axioma que establecimos, que el ángulo FCE es menor que delta. Y eso, digámoslo así, visualmente resulta ser muy obvio. Es decir, en este momento, si a este ángulo le llamamos alfa prima, podríamos escribir, utilizando el axioma de el punto dentro de una región angular, implica que el ángulo alfa prima es menor que el ángulo delta. Esta es como la parte crucial. Esta es como la parte crucial porque a partir de esta desigualdad vamos a poder establecer la desigualdad que nosotros estamos queriendo demostrar. Y esta desigualdad la tenemos dada por axioma. ¿Sale? Ahora, si nos fijamos, ya casi acabamos. ¿Por qué? Porque yo me puedo fijar en este momento en el triángulo EAB. Si yo me fijo en el triángulo EAB, y lo voy a escribir aquí, si yo me fijo o si nos fijamos en el triángulo EAB, puedo darme cuenta que ese triángulo va a ser semejante al triángulo ECF. ¿Por qué? Porque si se fijan, ambos triángulos comparten este ángulo, porque estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Esa demostración también es una demostración de los elementos del libro 1 de los elementos de Euclides, y esa demostración en realidad es muy sencilla hacerla. Si yo quiero demostrar que un par de ángulos que son opuestos por el vértice son iguales, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tengo que saber que Euclides dice que si tengo una recta, entonces el ángulo determinado por una recta es un ángulo que es igual a dos rectos, lo cual estoy seguro que todos sabemos que un ángulo determinado por una recta es 180 grados, o lo que es lo mismo, dos ángulos rectos. Entonces, si nos fijamos, aquí yo tengo una recta y tengo que en este caso alfa y alfa prima son los dos ángulos que determinan una recta, y por lo tanto entre los dos suman 180. Entonces alfa más alfa prima son 180, pero si yo me fijo en la otra recta, esta al ser una recta, aquí entonces alfa biprima y alfa prima también suman 180 porque completan una recta. Por lo tanto, yo puedo decir que alfa prima y alfa suman 180 y alfa prima más alfa biprima también suman 180. Eso ya me lleva inmediatamente a que alfa biprima y alfa son iguales. Acabamos de hacer la demostración de que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Es una demostración muy sencilla y también es una demostración que viene en el libro 1 de los elementos de Euclides. Es decir, en este momento yo simplemente ya quiero utilizar que este ángulo es igual a este ángulo porque son opuestos por el vértice. Además, acabamos de probar, o más bien por construcción, el lado AE y el lado EC son iguales, y también por construcción el lado BE y el lado EF son iguales. Eso quiere decir que estos dos triángulos EAB
y ECF cumplen con el criterio lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Es decir, cumplen con nuestro axioma de congruencia de triángulos y por lo tanto estos dos triángulos son congruentes. Eso quiere decir que entonces los restantes lados y los restantes ángulos correspondientes también son iguales. Pero si nos fijamos, el ángulo alfa es el correspondiente a el ángulo alfa prima, es decir, el que estos dos triángulos sean congruentes me implica ya directamente que alfa es igual a alfa prima. Pero si nos fijamos, aplicando nuestro axioma de el punto dentro de la región angular de un ángulo, podemos darnos cuenta a su vez que alfa prima es menor que delta. Por lo tanto, lo que tenemos en este momento es que alfa es menor que delta. Y de esta manera hemos logrado demostrar que en efecto el ángulo exterior delta es mayor que el ángulo alfa, donde el ángulo alfa es uno de los ángulos interiores opuestos a delta. Y si se fijan, lo único que hicimos para demostrar que en efecto el ángulo alfa es menor que el ángulo exterior delta fue, básicamente lo que hicimos fue crear una copia del triángulo ABE, digámoslo así, de este lado, y al crear una copia del triángulo ABD de este lado, lo que hicimos básicamente es trasladar el ángulo alfa dentro del ángulo delta. Y eso es la esencia que permite establecer que el ángulo alfa es menor que el ángulo delta. Ahora, para establecer esta otra desigualdad hay que proceder de manera totalmente análoga. Pero, si se fijan, aquí lo primero que hicimos para empezar a hacer esta construcción fue determinar este punto E, donde el punto E biseca al segmento AC. Ahora, lo que habría que hacer al hacer esta demostración es, en lugar de bisecar el segmento AC, lo que hay que hacer es bisecar el segmento BC, es decir, localizar aquí un punto que sea el punto medio de BC y después trazar esta línea y prolongarla y hacer un razonamiento totalmente análogo a este. Ahora, insisto, esta proposición 1.16 es muy útil y la vamos a estar ocupando en reiteradas ocasiones. E incluso hace falta hacer más comentarios acerca de su poder o de sus consecuencias o de las cosas que permite esta proposición demostrar. Por el momento le voy a dejar hasta aquí porque ya se hizo bastante largo este video. Muchas gracias, soy Jorge Alonso y nos estamos viendo en la siguiente sesión.